En la W, el reporte Coronel. A las 7 de la mañana y 16 minutos llega el reporte Coronel. ¿Hoy qué nos trae, Daniel? Buenos días, Juan Pablo. Este es el reporte Coronel de hoy. Casi siempre noticia es lo que pasa. En cambio, rara vez es noticia lo que no pasa. Estamos hoy en presencia de una de esas raras excepciones. Desde 1970, hace 52 años, no existía tanta inquietud sobre el trámite y el resultado de unas elecciones. Pero todo terminó bien y aceptado por las partes. Había dudas sobre la imparcialidad de quien cuenta los votos y sobre los programas que procesan los resultados. Todo empezó en las elecciones de Congreso. Un diseño equívoco del formulario E14 convirtió en pie de página la casilla para registrar la votación del pacto histórico y como resultado de eso, más de 550.000 votos a favor de la izquierda no fueron registrados en el preconteo. Cuando esa cantidad de votos apareció en el escrutinio, el pacto histórico subió su bancada de 16 a 20 senadores, curules que desde luego perdieron otros partidos. No todo el mundo quedó contento. Y muchos dedos acusadores empezaron a señalar al registrador nacional. Le abrieron un proceso disciplinario en la Procuraduría con la posibilidad de suspenderlo de su cargo cuando todavía había 2 elecciones pendientes. Surgió una fantasmagórica ONG de derecha que tuvo los medios abiertos para decir, sin pruebas, que cientos de miles de jurados habían votado 2 veces en la mesa donde eran jurados y donde estaban inscritos. El vocero de la ONG, que decía que tenía 30.000 ejemplos, no pudo dar un solo nombre específico de un jurado que lo hubiera hecho. El expresidente Andrés Pastrana se aficionó al Twitter y proclamó a los 4 vientos que la izquierda estaba haciendo fraude. Por esos días recuerdo que un colega español me comentó con sorna, ¿qué país tan raro el tuyo? Es el único lugar del mundo donde los partidos de gobierno acusan a la oposición de robarse unas elecciones. Al registrador además le iniciaron una acción popular a la que acudió a declarar el señor expresidente Pastrana. En la formalidad del testimonio judicial, reconoció que no tenía pruebas contra el registrador. Vino la primera vuelta y las aguas se calmaron por la derecha, pero empezaron a agitarse por la izquierda. No hubo manera de efectuar una auditoría internacional independiente pedida por el Consejo Nacional Electoral. Se atravesaron el gobierno, la Procuraduría y algunos piensan que sobre todo la registraduría. Después, el candidato Gustavo Petro afirmó que no estaba tranquilo por lo que venía pasando en la registraduría y empezó a hablar de fraude. Eso pasó el miércoles, 5 días antes de las elecciones. El registrador Alexander Vega ripostó declarando ante la prensa que el candidato Gustavo Petro debía aceptar el resultado de las elecciones del domingo. Y ahí la tensión subió al máximo. Solo al perdedor se le pide que acepte el resultado, pensaron unos. ¿Cómo podía haber perdido las elecciones si todavía no habían pasado? Para colmo de amarguras, al presidente Iván Duque le dio de repente por proclamar que haría respetar el resultado electoral. ¿Hacerlo respetar de quién? Con el triste récord de intervención en política del jefe de Estado durante esta campaña, no hacía falta ser muy perspicaz para imaginar a quién iba dirigido el comentario. Horas después empezaron las operaciones de la policía contra los jóvenes de la primera línea y el director de la institución dijo que la operación tenía por objeto, entre otros, evitar motines ante una eventual inconformidad por el resultado del domingo. ¿Qué supone uno, como decía alguien? Y como si faltaran eventos, este sábado, 24 horas antes de que se abrieran las urnas, fueron publicadas unas imágenes de un simulacro, aparentemente de la empresa Indra, donde aparecía un reporte final que le daba el triunfo al candidato Rodolfo Hernández por escaso margen. Ese sábado recibí angustiosas llamadas de jueces, magistrados, senadores, incluso de un sosegado exministro, todos preocupadísimos por las repetidas señales de que el resultado estaba listo antes de las elecciones. Sin embargo, el domingo llegó, la votación transcurrió en paz, las urnas se cerraron a las 4 de la tarde y a las 4:50 ya sabíamos que el presidente electo de Colombia era Gustavo Petro. Buenos días, señor registrador Alexander Vega. Buenos días, Daniel. Un saludo especial a la mesa, a los oyentes y por la crónica que acaba de comentar todos los sucesos e insucesos que pasaron durante estos meses. ¿Cómo vivió usted esta serie de eventos que parecían una película de suspenso? Pues como usted bien lo ha mencionado, esto ha sido una crónica, hasta una película, porque dentro de todos los actores del proceso electoral,
Yo sí imaginaba que la gran complejidad política del país frente a esta elección en 200 años de vida republicana, pero lo curioso es que el organismo electoral pasó de un lado a otro. En unos momentos nos llamaron a favor del gobierno, otros a favor de la oposición, otros que no tomábamos decisiones, pero lo importante es que nosotros como equipo de trabajo siempre tuvimos claro que teníamos que sacar una elección impecable por el país con transparencia y brindando todas las garantías. Y como usted bien lo comenta, a pesar de esos sucesos que ocurrieron, logramos hacerlo. Lo más complejo de todo, yo puedo decir hoy en día, es que a nosotros nos tocó por primera vez defendernos en lo personal, con acusaciones tendenciosas, defender la entidad, defendernos mediáticamente y al final hacer elecciones. Nos tocó esos 4 escenarios entre defender todos los procesos y además de eso hacer elecciones. Sí, al final todo terminó bien y nadie discute la legitimidad del triunfo de Petro. Y la diferencia entre el preconteo y el escrutinio es de apenas el 0.09%, 20.000 votos en un total de 22 millones. A la hora del balance, ¿qué error acepta usted haber cometido en este proceso? Nosotros, un proceso electoral es una situación, una operación logística muy grande. Acá lamentablemente el registrador y la entidad responden por absolutamente todo, factores externos que uno no puede controlar. Nosotros, por ejemplo, en el momento del Congreso, usted bien lo dice, todo el mundo quedó sorprendido por el preconteo. Hoy en día hemos recibido ya solicitudes de varios organismos electorales que quieren implementar el sistema de preconteo que tenemos en Colombia perfeccionado, que en 50 minutos logramos nosotros transmitir toda la información de las mesas, como usted bien lo dice. No es solo correr, no es solo la velocidad, sino la calidad de los datos, como usted bien lo dice, el 0.9 entre el escrutinio y el preconteo. Y factores externos que uno puede... El tema de los jurados del 13 de marzo es un tema que nosotros debimos estar más acuciosos, muy a pesar de que hicimos las capacitaciones, pero el sistema nuestro también requiere unas reformas electorales desde el punto de vista de esos formularios E14. No es una cuestión de capricho de la registraduría, sino que el diseño y el sistema político en Colombia hace que nos toque llevar esos formularios cada 4 años, y así igualmente en las regionales. Pero viendo ya los resultados, los hechos, podemos analizar que es un resultado óptimo para la democracia, para la registraduría, porque nadie se esperaba esto. Fue gracias a toda la operación logística y sobre todo tecnológica que hicimos. El preconteo siempre habían diferencias, pero esta vez logramos llegar a todas las mesas del país gracias a la tecnología. Instalamos con los operadores de telefonía celular y obviamente con otra logística a través de nuevas aplicaciones, que el litoral pacífico chocuano, la selva amazónica, el norte del país, en La Guajira, que eran mesas que nunca llegaban, logramos transmitirlas antes de 1 hora. Entonces, al final lo que queda es que para Colombia hay un preconteo que se puede hacer en 1 hora con una exactitud de 0.1 frente a la diferencia del escrutinio. Sí, registrador, en la mayoría de los países hay un cuerpo electoral colegiado. Bueno, pues aquí existe el Consejo Nacional Electoral, pero es un organismo eunuco, sin autonomía para contratar y dependiente en muchos aspectos de la registraduría. Hay una propuesta del magistrado Luis Guillermo Pérez para crear un tribunal electoral con 2 salas, una administrativa y una judicial, para evitar que el poder se concentre en una sola persona, el registrador. ¿Qué piensa de esa iniciativa? Pues esas propuestas, primero decir que a nivel latinoamericano, solo mirar el continente, algunos países tienen el organismo electoral cooptado en una sola entidad. Realmente los ejemplos han sido inconvenientes. Está el tema de Venezuela, que se coopta todo en un solo lugar, pero acá hay una tradición histórica, y no es que sea el registrador operativamente hace la elección, pero acá tenemos a los jueces de la República que escrutan, tenemos al Consejo Electoral que escruta, y tenemos algo que es muy importante para la democracia, que es la sección 5ª del Consejo de Estado. Históricamente, que el Consejo de Estado tiene los mismos años de nuestra República, siempre ha existido la posibilidad de que cualquier persona que no esté satisfecha por una decisión del organismo electoral pueda acudir a la jurisdicción. La propuesta es totalmente inconveniente. Pretender otra vez acabar la sección 5ª, sacarla al Consejo de Estado, prácticamente ese modelo sí es cooptar en un solo organismo la posibilidad
que cualquier gobierno, sea el que sea, copte los miembros de esa nueva entidad y ahí mismo se resuelva todo. Entonces ahí sí se convertiría en una entidad o en una institución del Estado que haría elecciones, escruta y ellos mismos deciden judicialmente. Por eso el modelo como está en Colombia es un modelo garantista que hemos tenido de vía republicana. La registraduría, no el registrador, hace elecciones. Otra entidad, en este caso el Consejo Electoral y los jueces de la República, bajo una jurisdicción, escrutan, el registrador no se mete ahí, y obviamente en caso tal de que no se encuentre ningún acuerdo sobre decisión puede ir a la jurisdicción. Por eso el valor sagrado de la sección 5 del Consejo de Estado hace de que el sistema funcione tal cual y es más garantista de esa manera. Registrador, ahora que usted menciona el Consejo de Estado, hay un fallo de 2018 que ordena que la organización electoral tenga sus propios programas de conteo e información. Y hay quienes dicen que los software del contratista Disproel no pueden ser auditados a fondo porque existe el argumento de que hay una zona que no se puede mirar porque se descubriría un tema tecnológico que está bajo la protección de la propiedad intelectual. ¿No le preocupa la existencia de esa zona oscura? Yo creo, esa fue de las noticias que salieron con desinformación. El Consejo de Estado en el 2018, en el fallo del MIRA, ordenó exclusivamente que el Estado colombiano, en cabeza de la Registraduría y el Consejo Electoral, se adquiriera un software para la consolidación de escrutinios. Ese es el famosísimo software que generó tanta polémica sobre la empresa Indra, que al final resultó siendo satisfactorio, recibido con toda la calidad, y con ese se ha hecho los escrutinios y es del Consejo Electoral. Los otros software que también llegaron a desinformar, en esta posibilidad el consorcio Disproel junto a la Procuraduría, la Contraloría, con los auditores de los partidos, se les permitió el acceso al código fuente, pero es que llegaron a decir que es que tenían que llevarse los códigos para poder hacer una auditoría completa. Por eso fue que efectivamente al final los auditores de los partidos pudieron revisarlo. No me preocupa, ¿por qué? Porque el contratista siempre estuvo disponible para revisar los códigos fuentes, tanto de los software de los municipios como de los departamentos. Y una noticia importante fue que el día viernes la firma MacGregor, la Auditoría Internacional, certificó no solo el procesamiento bien de los datos de los software de los contratistas, también del Consejo Electoral de Indra, y certificó la auditoría MacGregor americana que los software no eran posibles de ser adulterados y gozaban toda la trazabilidad para que cualquier intento de hackeo pudiera identificarse. Entonces, al final fue mucha desinformación, pero en últimas le queda al país un software de escrutinios para el Estado manejado por el Consejo Electoral y la posibilidad de poder revisar y auditar los software de primer nivel de las empresas contratistas. Bueno, ahí está. Ahora felicitado por muchos. Este ha sido el hombre más criticado de Colombia en las últimas semanas, de mucha atención. Alexander Vega, registrador nacional del Estado Civil. Muchas gracias por atendernos. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias.